Efecto N Podcast llega a ustedes gracias a Río Supermarket, la mejor experiencia de hacer mercado. Banco Nacional de Crédito BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Datalink, conectando a nuestra gente. Sanvil Margarita, el centro comercial que lo tiene todo. Redes IP, eleva la gestión administrativa de tu negocio al siguiente nivel. Electrónica.com.be, especialistas en tecnología y electrónica. Automercados Nova, la cadena de automercados líderes en precios en la isla de Margarita. Navibus, la línea de ferries de bandera margariteña. Margarita, al igual que Venezuela, tiene más de 500 años de historia y se pueden resumir, aunque usted no lo crea, en 2 hectáreas de terreno. Estamos en Pueblos de Margarita y hoy, en Efecto N, te invitamos a conocerla. Mi nombre es Alexis Marín Chen. A mucha gente le extraña ese Chen. ¿Qué es eso de Chen? Si yo no veo ningún color amarillo ahí, ni tampoco veo los ojos rasgados. Pero sí, es verdad. Mi abuelo fue el primer chino que se establece en Margarita, documentalmente probado, y es el primer chino que monta el primer abasto chino. Y es el primer chino que monta la primera lavandería en Margarita. Él se llamó Guatán Chen o Julián Chen, por eso es que yo me llamo Alexis Julián Marín Chen. Él tuvo 10 hijos y uno de esos hijos fue mi mamá, la maestra Luisa Chen, que por muchos comenzó a dar clases a los 15 años y se murió de 85 dando clases todavía. Entonces, donde estamos ahorita, yo les recreé una bodega de lo que él expendía allí en aquel entonces. Esta tú sabes, es como vamos a recrear la bodega del abuelo Chen. ¿Qué vendía tu abuelo? Pero fíjate, empieza a contarnos. Es lo que hoy en día viene a ser un supermercado, porque no solamente conseguía las cosas propias de la comida, que si la carne, el papelón, el azúcar, la mantequilla, la leche, sino que también conseguías elementos de ferretería, elementos para curaciones, también podías cestería también, veo acá. Cestería, el tema de las cocinas de querosén, el tema de las máquinas de coser, y era uno de los sitios donde llegó por primera vez la radio a por la mar. El radio casi no lo tenía nadie en sus casas, y entonces iban a la bodega a escuchar el aparato. Y entonces aprovechaban de comprar el papelón. O sea, era estrategia comercial, pues, claro. de entonces. Era un atractivo, como fue las rocolas para el bar, que lo vamos a ver en el Bar Dancing París. Bar que no tenía rocola estaba condenado al fracaso. Y si tenía rocola, tenía que ser rocola con los últimos éxitos. Podríamos decir que dentro de Pueblos de Margarita, es la bodega china. Esta es la bodega china. Comenzaste como un coleccionista. Un coleccionista, como un niño coleccionista. ¿Y qué fue tu primera? Botellas. ¿Y sabes por qué? Porque me gané un concurso en Radio Nueva Esparta, en el que si alguien se presentaba con una fotografía tomando refresco Pepsi-Cola, que así es, que era como se llamaba, pues entonces se ganaba una cabela de Pepsi-Cola. Sí, entonces yo guardé esa botella y después quise tener otra, y así fui coleccionando estampillas, fui coleccionando monedas, y entonces el coleccionista ya
se convierte sin querer queriendo en un investigador. Porque cuando tú buscas y quieres saber sobre la estampilla, si son venezolanas, por qué motivo se hace la estampilla, cuál es la emisión, por qué se emitió esa estampilla, qué personajes están brindándole homenaje con esa estampilla. Y allí tú te vas involucrando en ese tema de conocimiento, que entonces sientes pasión por la historia y sientes pasión por los personajes. Y entonces después, cuando yo aprendo todo ese esquema en la numismática, en la filatelia, en el coleccionismo, entonces me provocó enseñárselo a los demás. Y entonces, cuando fue creciendo el tiempo, cuando fue pasando el tiempo, mejor dicho, yo fui creciendo, entonces yo pensaba, en algún momento yo voy a tener un sitio donde colocar todas estas cosas y poder enseñar a los demás lo que yo he coleccionado y para qué sirven esas cosas. Buscando dónde exhibir todas esas piezas que había colectado a lo largo de la vida. Y por eso es que esa es una justificación o una respuesta a lo que la gente me pregunta, pero ¿cómo tienes tantas cosas? Porque es que fueron muchísimos años. Entonces, estaban vendiendo aquí había un taller de artesanía y entonces lo estaban vendiendo y yo lo compré. Y empecé... Aquí donde estamos hoy. Sí, y empezamos en el 2001 a hacer piedra tras piedra para construir toda esta edificación, que es relativamente nueva, apenas tiene 25 años, pero está hecha con pedacitos de margarita. Por eso es que esto se llama Pueblos de Margarita. Y por eso es que quiero que conozcan cuáles son esos pedacitos de margarita. Hablamos no solamente de una puerta, no solamente de los pisos, sí. Entonces, cuéntame esa historia, ¿cómo recolectar esos pisos? ¿De dónde vienen? Además del mobiliario tan hermoso que vemos aquí. Este piso, por ejemplo, es un piso de un zaguán de una casa de por la mar. Tú sabes que con el proceso de la zona franca y el Puerto Libre, todas esas casas de por la mar importantes del centro, muy hermosas por cierto, se fueron derribando. Entonces ya esto no valía, no le prestaba atención y entonces lo botaban. Y entonces yo estaba ahí atrás, pendiente de irlo recogiendo. Eso es lo que iba a preguntar. Sí. O sea, usted cuando sabía que iban a demoler alguna casa, a remodelar, ¿usted iba por los escombros? Exactamente. O les pedía por favor que lo levantaran, porque tampoco es que esto se levantó con cuidado. Estas son piezas que tienen más de 100 años quizás. Sí. Y si no lo tienen ya a punto, porque estas son losas hidráulicas. Exacto, lo que se llama cerámica hidráulica. Pero las tejas son también antiguas, las maderas. Y por eso es que se llama Pueblos de Margarita, no solo también porque está hecho con pedacitos de margarita, sino porque representa a cada pueblo de Margarita, como vamos a ir a ver en el recorrido. En este recorrido. ¿Y cuántos pueblos podemos ver aquí para la gente que visita? ¿Cuántos pueblos vemos aquí en este recorrido? Muchos. Vamos a empezar, vente. Vamos a vivir una experiencia Qué hermoso. Que mucha gente la ha visto por los diferentes medios de comunicación, lo ha visto en películas, pero que no ha tenido esa experiencia y que tú la vas a vivir en este momento. Oliari, dale esa experiencia a ella. ¿Qué será? Voy a abrir la puerta de... Te entregan las llaves. Pueblo de Margarita. Soy acreedora de las llaves del Museo Pueblos de Margarita. Que no son cualquier llave. Oro para mí, pesan bastante, son llaves antiguas, ¿son originales o fueron...? Originales, todo eso es original. De una original. puerta original. Adelante. Aquí estamos en la sala para explicar cómo comienza o cómo comenzamos con la presencia de nuestros indígenas huayqueríes, la presencia de las topias que vimos afuera, que ya tuviste que ellos cocinaban en el suelo, todavía no conocían el tema del fogón propiamente dicho, la piedra, el pilón y sus medios de comunicación, como por ejemplo fue
la canoa. Con este tipo de canoas ellos recorrieron o navegaron el Caribe y fueron capaces de llegar hasta tierra firme. Lo que tratamos aquí de recrear más que todo es la extracción de la perla, porque fue lo que llamó la atención a los españoles. Y fue la base de la economía nuestra por mucho tiempo. ¿Hasta qué año? Esto fue desde finales del siglo XV, es decir, 1400, 1500, 1499, 1500, que es cuando se asientan en Cubagua, y desde ahí comienza el poblamiento hasta que Cubagua llegó a ser hasta ciudad. Pero tú sabes, a partir de 1545, cuando se produce el maremoto, es que entonces vienen hacia tierra firme, hacia Margarita. Entonces fue más o menos una explotación fuerte, terrible, como unos 40 años. En ese tiempo se acabaron con muchos placeres perleros y entonces la isla se fue debilitando económicamente. Pero en 1510, 20, 1530 era una producción bastante importante que sirvió de base para la economía española. ¿Cómo llegó la luz eléctrica a Margarita? Es una de las partes que hacemos aquí en el municipio de Marcano. Adelante. Vamos a ver cómo llegó la luz. Antes nos iluminaba, bueno, fíjate, ve la altura de la casa. Un techo a dos aguas. Y altísimo. Alto, muy alto, claro. Entonces, ¿por qué? Para la ventilación. Entonces, esos son temas arquitectónicos que se manejaban en aquel entonces y la utilización de todas esas maderas que nos ubican en un tiempo determinado en que no existía luz eléctrica. ¿Cómo se iluminaban? A través de ciertos elementos, como por ejemplo esta lámpara, que la lámpara, no sé si tú has oído hablar de la lámpara de carburo. Esto es una lámpara de carburo. ¿Cómo se alimentaba? ¿Qué se le echaba adentro? Carburo. ¿Y qué es carburo? Carburo es un combustible, prohibido por cierto, pero no es prohibido solamente en Venezuela. Ahorita. Si tú vas, por ejemplo, en Chile, tú vas y compras tu carburo, lo pones en este envasecito aquí, echas agua aquí, lo metes y entonces ese proceso empieza él a expender un humito. Entonces tú lo prendes, un tizón, algo, y entonces él echa una luz bellísima. Como una vela. No, es una luz. No es una llama. No es una llama, es como un soplete. Sí, como un soplete, pero la luz es tan hermosa que iluminarse con esto antiguamente era todo un espectáculo, sí. Entonces, pero no todo el mundo podía iluminarse con esto porque era costoso. Entonces, solo familias importantes tenían su lámpara de carbón. Esa fue, como decir, además de las velas. Después de las velas. Fue el primer dispositivo que se usó para iluminar. Exactamente. Y después aparece el querosén y la gasolina con este otro tipo de lámpara. Pero primero fue el carburo, un elemento mineral fácil de extraer. Y aquí teníamos en la isla carburo. Teníamos carburo, sí. Ahora, fíjate tú. Pero las grandes locaciones como esta, un sitio donde tenían una silla de estilo, que no, aquí vivíamos era en rancho, el que tenía esta silla tenía dinero. Entonces, ¿cómo se iluminaban esas familias? Con lámparas que estaban colocadas en la parte superior. El propio candelabro. Entonces, ¿cómo hacían para poner las velas allí? Con la cuerdita la bajaban. Entonces, bajaban. Ajá. Prendían. Se prende. Y la volvían a subir. Y se subía para que iluminara un radio más amplio. Exactamente. Eso era una velada. Exacto. Cuando ya se acababan las velas, se acababa la fiesta. Entonces tú volvías a bajar. A prender la otra. Y prendían la otra. Y continuaba la fiesta.
o la reunión. Entonces, de allí es donde surge La palabra velada. velada, que todavía la siguen usando, pero no son ninguna veladas, porque no hay vela. Exactamente. Entonces aquí estamos. Estamos ahora en San Juan. Y ya tuviste cómo de la noche a la mañana se cambia todo. Ya aquí tú no vas a ver el tema de los zapatos ni los tabacos, sino aquí vas a ver al maestro. Me llamo César León, soy orfebre y trabajo aquí en el estado Nueva Esparta y formo parte del equipo aquí del parque temático. ¿Y qué tipo de joyería, de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de joyería? Estamos hablando de alta joyería. Una vez que hice el estudio, más o menos cuál era el lenguaje plástico, óptico que usaban en esa época los orfebres, y todavía quedan algunos que lo hacen, era como una línea, lo que ya se llama Liberty, ¿no? Que tiene que ver con follaje, con hojas, así, con pajaritos, muy natural, que estaba muy de moda en esa época por influencia de la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces, quien funda precisamente la actividad en ese sector fue un español, un emigrante, quien comienza con esa actividad, ¿no? Con esa escuela y se mantuvo. Y sí, por mucho tiempo se mantuvo y eso le trajo mucho progreso, como dijo el doctor aquí. Trajo mucho progreso no solamente a San Juan, sino a Margarita. Y comercialmente representaba una actividad importante de ingreso para la isla, sí, o para lo que es no, San Juan. También primero para San Juan y después para la isla. Tanto es así de que las entidades bancarias que en ese momento habían por la mar y en San Juan. ¿Entiendes? O sea, de allí puedes apreciar la importancia que tuvo eso. Y después estuvimos conversando un poquito hoy, así, haciendo memoria, y ahí, ¿cómo se llama? Ahí tuvieron oportunidades grandes personeros de la política, del arte, de la sociedad margariteña, de beneficiarse indirectamente o directamente, diría yo, de esa actividad, porque tuvieron oportunidad de estudiar en buenos colegios, tuvieron una calidad de vida que les permitió hoy ocupar cargos importantes, ¿no? Grandes pintores, muy conocidos como Mar Carreño, y también, digamos, Eladio Lares, que todo el mundo sabe quién es Eladio Lares, también porque sus padres eran orfebres y tenían un buen poder adquisitivo, pudo tener la educación que tuvo, y así muchos otros. Vamos a ver cómo de un pueblo a otro cambia no solo la forma de trabajar, sino también la forma de hablar y también la forma en que los trabajadores confeccionaban sus productos artesanales. Vamos a entrar aquí donde está Genoribe. Genoribe es ganadora de premios, es una muchacha que la toma mucho en cuenta para el tema de las exposiciones, de la tejeduría, y es una representante autóctona de nuestra tradición de elaborar las hamacas y los chinchorros. Genoribe. Yo confecciono la hamaca de los 11 años. Comencé con mi madre, mi abuela, fueron mis maestras. Ellas fueron las que me enseñaron al tejido tanto de la hamaca como del chinchorro. Explica la diferencia de qué es la hamaca y qué es el chinchorro. La hamaca es hecha con horcones, varas, latas. Lo que pasa es que ya saqué una, pero son 2 latas que lleva. El hilo va entrelazado y va así, entrelazado así.
se le hace un liso con el mismo hilo, se araña y a medida que se va arañando, se va haciendo la lona de la hamaca con la pala. Uno hace la araña, mete la pala, le da el golpe, pasa el husillo, que son estos palitos que están aquí, son los husillos, que van entrelazando, lazando, que se arma la lona de la hamaca. Con diferencia, y queda así prensadita, toda cerradita. Esos son los flecos de la hamaca. Okay. El adorno que lleva la hamaca. Al final, el remate. Exacto. Como ser esta que está acá, esta es una hamaca. Con diferencia de la hamaca de fuera. Ve la diferencia de la hamaca de nosotros, de acá. Es más pequeño, con más fino. Sí. Y esto es hecho a máquina. Esto es hecho Y más a grueso. mano. Sí, y ve el fleco. El fleco es de nudo. Sin embargo, el fleco que uno hace es fleco con aguja, lleva letra. Ganchillo. Exacto, que es aquel que está allá. Ese es el fleco de la hamaca acá. Lo hacen con ganchillo y esta se hace, es más macramé, tejido de macramé. Con la mano, es decir, de nudito. De nudo. Ese es el fleco de esto. Que es el fleco del chinchorro. Con diferencia al chinchorro, que el chinchorro ve 4 palos y se hunde al contrario. Pero esto se hace con los dedos. Con los dedos, vas ubicando el hilo y entonces va una hacia adelante y una hacia atrás, entrelazadas una con otra. Pero exacto, es un tejido igual. Ambos usan hilo y el mismo hilo puede ser, Sí, solo que la diferencia es la forma como se trenza, cómo se teje. sí, que este es con los dedos, hacia adelante, hacia atrás, y aquello es con pala. Ok. Y acá mismo se le hace el fleco, Ok. que es el fleco a nudo, que es este fleco, que uno agarra la hebrita y uno prensa acá, y aquí va saliendo el fleco del chinchorro. Amarilis, cuéntanos de la actividad económica del cercado. ¿De qué vive la mayoría de la familia y desde cuándo se da esta actividad comercial? Juan, ven, esto es un arte sustentable para la vida. Desde que se asentaron los indígenas Guayquerí en el pueblo del cercado, lo más que se ha fabricado en el cercado son piezas de alfarería, piezas tradicionales como los aripos, los anafes, los budares, las múcuras y entre otras piezas artísticas que se han llevado a cabo, que es sustentable, que eso es lo que se ha mantenido entre la misma familia en el pueblo del cercado. Exacto, esa actividad económica ha subsistido con el pasar del tiempo Sí, porque y se ha modernizado y adaptado a las nuevas necesidades. Totalmente cierto, como ha pasado de generación en generación. O sea, este nuevo modelo también se ha trabajado en el arte contemporáneo. Entonces, esas Claro. nuevas creaciones que se ha usado también en un torno sin motor, se ha ido transformando en hacer platos utilitarios, tazas, vasos y entre otras piezas como y también virgencitas del valle, negrita, como pueden ver. Esto es parte de la materia prima que nosotros usamos en el pueblo del cercado. ¿Cuál es la pieza más emblemática que se puede decir? Porque en toda Venezuela tenemos alfarería, pero ¿cuál es la pieza emblemática del cercado? Que uno diga, esto nada más que del cercado. El aripo, el tinajón, la múcura, porque la múcura era una pieza muy usada porque ahora de nuestros familiares y ancestros buscaban agua a los ríos y a los pozos para almacenarlo en un tinajón y conservar esa agua muy fresca y fría para el consumo del uso. Actualmente las generaciones siguen aprendiendo de este arte del barro y de dónde se extraen los productos, la materia prima, de dónde viene. Se ha continuado entre núcleos familiares. Nosotros, en cambio, somos de la familia Bermúdez, donde ha pasado de generación en generación y somos entre la quinta y la sexta generación de la familia. Tenemos nuestro propio taller, se llama Taller Cerámica Bermúdez. Les hago la invitación para que nos visiten en algún momento y en sí, la materia prima lo extraemos del Cerro de la Cruz de Santa Ana del Norte, como viene siendo lajas. Se le dice lajas de jabón. Esto es barro negro, esto es barro blanco. Esto se tritura, donde obtenemos el polvo
y al momento de extraer del mismo Cerro de la Cruz, este es grea, lo que le da la plasticidad. Son 3 componentes. Lo unimos, mezclamos como hacen los albañiles. Exacto. Y obtenemos, como pueden ver, ya el barro totalmente listo. ¿Lo puedes tocar? ¿Sí? Malear. Al momento de moldear y trabajar con el barro, una parte muy buena, porque te concentras y es muy terapéutico. Es muy terapéutico. Entonces obtenemos la materia prima y, como pueden ver, elaboramos diferentes piezas. Hice una cazuela pequeña, una Virgencita del Valle, una taza utilitaria para tomar café, y con este barro, como es refractario y como fue el primer barro que se usó para las piezas utilitarias cuando los indígenas se asentaron en el pueblo del Cercado, hacen el aripo porque es resistente al calor. Y estamos recorriendo pueblos de Margarita y logramos ver en sus miradores impresionantes que es una extensión de terreno bastante grande. ¿En cuántos metros de tierra o hectáreas está el museo y cuántos metros de construcción tenemos aquí? Bueno, el museo es un museo al aire libre y los 20.000 metros que conforman el museo, todo está en exhibición, porque no hemos dejado espacio libre. Porque si no es el Parque Safari Margarita, que estaba en construcción, porque el museo en sí no está tan concluido. Y bien me decía Perucho Aguirre, el poeta y compositor margariteño, Premio Nacional de Música, creador de la canción La Rocola de Margarita que vamos a ver ahorita, que esto no se va a terminar. Y es verdad, es muy difícil terminarlo. Pero sin embargo, el espacio que aparentemente está libre va a formar parte del Safari Margarita, un safari que estuvo en la década de los 70 y que queremos evocar esas experiencias con animales. Claro, ya no animales vivos, pero sí con obras de arte hechas por artistas plásticos nuestros que representan a esos animales. Podemos decir entonces que casi que tu obra se podría comparar como con la Sagrada Familia, salvando las distancias, por supuesto, porque ha sido una obra que sigue construyéndose y construyéndose y construyéndose en tu mente. ¿Cuántas personas, cuántos empleos has generado tú entre la gente que construye, entre los artesanos, entre artistas? Porque vemos aquí que hay también esculturas, pinturas de todo tipo, y la gente que hace vida aquí como empleado directo del museo. ¿Cuántos empleos genera? El museo genera mucho empleo y ha sido en el fondo un generador y movilizador de la economía del municipio marcano, porque en materiales hemos movido muchas ferreterías, hemos movido muchos artesanos, hemos movido muchos albañiles, obreros, pero también muchos muchachos que se han formado como pasantes de las universidades, que han salido de aquí cargados de mucho conocimiento y que nosotros hemos tratado de transmitir esa información. Ellos trabajando, ellos han estado aprendiendo y de aquí se han convertido en guías para muchas empresas de turismo y van con el conocimiento preciso, porque en verdad el Museo Pueblos de Margarita recrea gran parte de la cultura neoespartana. Y te digo gran parte porque hay mucha, pero es infinita nuestra cultura margariteña. Aquí en Pueblos de Margarita puedes conocer todos nuestros pueblos y municipios, incluyendo Tubores, el municipio Marcano, municipio Díaz, Antolín del Campo, Pío Gómez, Pedro González, El Cercado, la vecindad y muchos más. Así que los esperamos.
y seguimos recorriendo cada pueblo de Margarita. Ahora vamos a hacer una parada con nuestro guía que se llama Oliaris Salazar. Él nos va a explicar otras cosas, otros procesos. Oliaris, bienvenido a Efecto N. Gracias, muchachos, por haber venido a este hermoso lugar y lleno de muchas maravillas. Pero llegamos a un lugar muy especial como lo es Pedro González, muchachos. Pero vean esta magia, ¿ok? Ajá. Esto sería una palma de caral, ¿ok? ¿De? Caral. Esta palma de carana, ¿ok? Si la pueden ver, es de la misma forma, pero ya esta es más grande y más seca. Entonces, tenemos muchas magias con esta artesanía, porque podemos hacer lo que es el mapire, ¿ok? Con esa palma se Con hace el esa mapire. misma palma. Pero vean cómo inicia. Explica qué es el mapire para quien no lo conoce. Primero, el mapire es como una cartera, ¿ok? Que uno se la puede poner por acá terciada, ¿verdad? Totalmente. ¿Y cuáles eran sus usos? Porque tenían unos usos particulares al principio. Muy bien. Ahora, depende del tamaño, depende de la forma, porque yo puedo tenerlo con una tapita y utilizarlo como una cartera, pero una cartera personal, ¿ok? Donde puedo yo guardar mis pertenencias, pero puedo tener una más grande y este mapire vendría siendo como para carga, ¿ok? Recuérdense que en aquel entonces existía mucho lo que es la agricultura y la gente comenzaba a meter todas estas verduras, todas estas cosechas dentro de un mapire. Okay. Entonces, pudieron haber utilizado un burro o yo me lo tercio. Por ejemplo, vamos a dar este ejemplo por acá, ¿ok? Me lo puedo haber terciado o me lo puedo haber terciado, ¿ok? Mis padres cuentan que cuando nosotros tenemos familias en Antolín del Campo, todas nuestras raíces vienen de muchas partes de la isla, una de ellas de allá, pero nosotros viviendo en la vecindad, la mejor forma de trasladar a mi hermana pequeña y a mi pequeño era metiéndonos, mi papá a un mapire y mi mamá con otro mapire y nos trasladaban por los cerros de Santa Ana a llegar a Antolín del Campo. Imagínense la maravilla de lo que es un hermoso mapire. Resistente. Y no cualquiera sabe que estos mapires se hacen en Pedro González. Esa es la principal actividad económica de Pedro González. Correcto. Y sigue siendo la Sigue principal actividad siendo. económica. Totalmente. Ahora, pero vean algo. Con esa palma de caral no solamente se hace mapires, muchachos. ¿Ustedes creen que solamente se hace mapires? No. También se hacen estas cabullas. ¿Que sirven para? Los barcos. Para un chinchorro, para una hamaca, para amarrar cualquier necesidad del pueblerino. Y muchas personas van hacia estos lugares como Pedro González por una cabulla. Hamaca, para la hamaca. Entonces tienes unas esteras, tienes esterillas, que ya el doctor ha mencionado mucho sobre las esteras. Ajá. Y estas esterillas son hechas con la misma palma y ya ustedes escucharon para qué era. Y no solamente eso, muchachos, vean. Ustedes saben qué es esto y me van a decir que no utilizaron una vez en su vida una escoba. Sí, pero no así, no de ese material. Ajá. Te la tengo así, pues, Cuéntanos. ¿ok? Es el mismo material, muchachos. Vean, si tienen 3 palmas en el mismo palo central, donde puede ser amarrada y ya. Mira, barre perfectamente. Y estamos en la siguiente parada, que es La Casa de la Música. Y podemos observar todo lo que son nuestros instrumentos musicales de Venezuela, lo que es el arpa, 4 y maraca. Pero no podemos dejar de pasar lo que son nuestras herencias, nuestras raíces, como lo son los tambores de nuestros negros, nuestros afrodescendientes. Y pueden ver en la parte de atrás nuestros instrumentos, de la cual viene el origen del 4 venezolano, que son instrumentos españoles, donde pueden observar instrumentos como un laúd, como una guitarra, que le dan parte y le dan cabida a lo que es nuestro 4 venezolano y lo que son principalmente nuestros instrumentos indígenas que vienen, por ejemplo, una maraca, que viene muy autóctono de un taparo y utiliza semilla de flor de capacho. Pero los detalles de todo esto lo van a descubrir ustedes cuando vengan aquí al Museo Pueblos de Margarita.
Muchachos, vean esta maravilla al lugar donde acaban de llegar, que es nuestros instrumentos mecánicos. Como pueden observar, una famosa Victrola, ok, Original. original, nada de copia. Aquí tenemos todo, pero muy original. Vean lo que estoy haciendo, dándole cuerda, ok. Vamos a escuchar una hermosa pieza que se pudo haber escuchado en la época de los inicios de la Victrola. Todo el mundo cree, muchachos, que cuando yo muevo esta perillita es para darle volumen. Pues no, muchachos, esto es para darle velocidad, porque vean esta demostración. Yo puedo bajarle velocidad, ¿ven? Y yo le puedo subir. Vieron que no estoy moviendo más nada, sino la perillita. Pero para que podamos tener un buen sonido, tenemos que ponerle una velocidad totalmente adecuada, ¿ok? Si pueden observar, este es un tipo de canción que es un merengue campesino, ¿ok? De Peñaranda y su conjunto llamado La Fotografía. Y lo que todos quieren saber, cómo funciona el museo, los precios y los horarios. Olearis, ¿cómo hacemos para venir para acá y desde qué hora nos recomiendas estar aquí? En realidad el museo comienza sus aperturas desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde todos los días del año. Así que no hay un día que no dejemos de estar acá abierto a las puertas y los recibiremos con mucho gusto. Les recomendamos que vengan a las 9 para que puedan disfrutar de un buen recorrido y puedan disfrutar de todas las instalaciones, porque hay muchos que les gusta también la fotografía y después de un buen recorrido puede quedarse tomando fotos dentro del museo. ¿Y pueden subir la colina? Todo pueden subir, muchachos. Todo. Pero hay muchos que ya después al subir aquí en este lugar donde estamos ahorita, pues se cansan y ya no quieren subir, pero todos están a su disposición para que puedan subir también. Y llegamos a lo que podemos decir que es el momento cumbre de la visita. Voy a tocar la campana de Pueblos de Margarita. ¿Por qué tengo que tocar la campana? Porque es algo simbólico en nuestro lugar de que todo visitante llegue a este hermoso Casa de Alto y toque la campana. Ya así podemos decir, tuvimos en el Museo Pueblos de Margarita. Y Efecto N estuvo en Pueblos de Margarita. Vamos a tocar la campana. Efecto N Podcast llega a ustedes gracias a Río Supermarket, la mejor experiencia de hacer mercado. Banco Nacional de Crédito BNC, soluciones financieras justo a tu medida. Datalink, conectando a nuestra gente. Sanvil Margarita, el centro comercial que lo tiene todo. Redes IP. Eleva la gestión administrativa de tu negocio al siguiente nivel. Electrónica.com.be, especialistas en tecnología y electrónica. Automercados Nova, la cadena de automercados líderes en precios en la isla de Margarita. Navibus, la línea de ferries de bandera margariteña.